Radio. Aquí comienza El Mirador, el lugar desde donde vas a poder ver y escuchar anticipadamente toda la información que te interesa. El Mirador, con el análisis y los comentarios de los mejores especialistas. El Mirador, con las entrevistas a los protagonistas de la actualidad y con los datos clave que necesitas para tomar las mejores decisiones. El Mirador, periodistas de primer nivel que con dinamismo y buena onda te adelantan lo que tenés que saber. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Estamos bien con el micrófono? Sí, yo hice lío. Tres minutos pasaron de las 10 de la mañana entre cables y micrófonos de auriculares. Abro este mirador del día de hoy. Me senté en el lugar equivocado, con lo cual se mezclaron los micrófonos. Bueno, hice lío, no pasa nada. Porque esto es el mirador, como todos los jueves, acá en Radio LED, en los estudios que tiene en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, 2 de octubre de 2025, día soleado, día lindo, día de primavera, día que dan ganas de andar dando vueltas por ahí por la calle. Pero bueno, tenemos una actualidad en la Argentina, como solemos poner el foco acá en el Mirador, en la economía, en la política. Bueno, ahora vienen las elecciones y está todo un poco entrecruzado. Está todo un poco que se conecta. Y esto va a ir creciendo a medida que se acerque el domingo 26 de octubre. Me parece que ahí hay una... Ya después no sé qué va a pasar en la Argentina. No sé si viene el abismo o sigue todo como si nada. Pero sí creo que todos los analistas, consultores, encuestadores políticos, economistas y que observan la realidad, ¿por qué no también periodistas? Hay un corte ahí en el 26 de octubre que me parece que se fue metiendo de a poco el gobierno en esta idea de casi a todo o nada en las elecciones de medio término, sobre todo lo arrinconado que está el gobierno con los últimos hechos que vienen sucediendo en la política, voy a decir, pero me parece que los últimos días estaba atravesado por lo que estaba pasando en materia económica. Disparada del dólar, la dificultad de acumular reservas que tiene el gobierno, tanto el Tesoro, el Banco Central, el rescate en Estados Unidos. Estoy haciendo como un... ¿Qué venía en los últimos días? La dificultad de esa acumulación de reservas, la volatilidad que están viendo los mercados previo al proceso electoral y cómo eso hizo que se movieran los distintos tipos de cambio, sobre todo el dólar mayorista. En el medio estuvo el rescate del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, cierta calma que duró 3 días, 4 días porque empezó otra vez a moverse todo. Y si bien ahora vamos a entrar un poco en detalle de lo que viene sucediendo en estas últimas horas, los puntos centrales y por dónde pasa la agenda económica, arranca un nuevo mes, con lo cual hay aumentos, ahora nos vamos a ir para ese lado, pero es inevitable no pensar que en este escenario donde está parado el gobierno, un poco a la defensiva, perdió ese centro del ring que tienen por lo general los oficialismos cuando entran en un proceso electoral de medio término. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la herramienta del Estado, porque son el gobierno nacional, porque tienen los distintos mecanismos para anunciar medidas, para instalar temas. Bueno, el gobierno de Javier Milei está ya está en el medio de ese proceso electoral sin encontrar ese centro del ring, da la sensación, sino que todo lo contrario. Por muchos momentos estoy con una metáfora de boxeo, no es que me guste el boxeo en particular, no sé por qué arranqué por ahí, pero está recibiendo golpes que los llevan a las esquinas
Y vos decís, bueno, tremendo. Ahora vamos a ver cómo el gobierno vuelve al centro del ring. No. Viene el tema de las retenciones cero y el gobierno que intentó tomar una medida para salir para adelante, instalar un tema en la agenda, le sale mal, otra vez a un rincón. Se le acuerda con el presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos, pero enseguida los dólares financieros, el riesgo país, que había bajado un poquito por debajo de los 900 puntos, en 2-3 días después del anuncio del acuerdo, obviamente hay que esperar de qué se trata, la letra chica, etcétera, 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 pero el riesgo país, pum, otra vez vuelven a subir. Caen los bonos, caen las acciones, los ADR, fuerte caída de las acciones de las empresas argentinas en Wall Street, que no paran de caer. En un momento hay que analizar ahí qué es lo que pasa, porque ves los acumulados en rojo de todo el año, de los 10 meses que lleva hasta acá, y hay empresas que están cayendo un montón. Como por ejemplo Globant, pero será para otro momento eso. Pero decía, el gobierno intentando dar manotazos, medio perdido, para encontrar otra vez la agenda, instalar su tema, su agenda, y no lo logra. Pero hasta acá, bueno, decís, bueno, un gobierno a la defensiva, una oposición a la ofensiva, en el medio, la eterna crisis económica y cambiaria, sobre todo, que tiene la Argentina, y los distintos gobiernos con esta famosa e histórica dificultad para acumular reservas. Y así como no quiere la cosa, vamos a hacer esta pausa porque insólitamente, bueno, no sé si es insólito, ustedes pensarán o verán qué adjetivo le ponen del otro lado a la aparición de un tema en plena campaña que tiene que ver con nada más y nada menos que el narco. Y ahí ya es como, bueno, el famoso meme, estabas aburrido, y Argentina te dice, perdón, estoy aburrido, Argentina aparece y te dice, estabas, porque no se puede creer que estemos, o sí se puede creer, pero no hay que perder, me parece, la capacidad de sorpresa ante un tema que, bueno, van a pasar el tiempo y las elecciones de 2025, elecciones de medio término, vamos a pensar que estuvieron atravesadas si el primer candidato y la cara visible de candidato a diputado de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, y que el gobierno lo venía llevando de gira por todos los eventos, entrevistas y cualquier acto de gobierno lo ponía ahí, por más que no tenga que ver con el Ejecutivo, sino más que bien con el Legislativo, era la cara que quería instalar el gobierno, y de repente está no pudiendo negar en una entrevista de televisión si recibió $200.000 de alguien sospechado con causas en Argentina y Estados Unidos vinculadas al narcotráfico de droga. Me parece que hay que... Ya pasa el tiempo y bueno, si Espert fue narco, no puede decir, pero no salgo de ese asombro de que estemos en medio de ese tema. Estamos hablando de Fred Machado, de algo que pasó entre 2019 y 2021, los famosos servicios que le prestó Fred Machado, que es argentino del sur, de Viedma, si no me equivoco, y los aviones que le prestó, la camioneta que fue tiroteada o apedreada en campaña. Es verdad lo que dice Adorni en ese sentido. Son cosas que pasaron hace 5 o 6 años. Lo que Adorni se olvida, adrede, porque no tiene una respuesta, es que lo que no es nuevo es lo que pasó en la justicia de Estados Unidos, en particular la de Texas, que lleva adelante la causa, que encontró al menos un documento, vamos a llegar hasta acá, donde se menciona el pago de Fred Machado de estos $200.000, y a partir de ahí el gobierno se le metió por la ventana un tema como el narcotráfico en el momento donde tenía que acelerar la campaña electoral. Con lo cual, si antes había incertidumbre y si antes los mercados estaban viendo, che, qué es lo que pasa, porque con la elección de la provincia de Buenos Aires y los 14 puntos de diferencia que hubo entre el peronismo y la Libertad Avanza en esa elección tan particular, porque fue una elección con campaña nacional, pero se votaba cuestiones bien provinciales, como la legislatura provincial, concejales, etcétera,
y que ganó fuertemente el peronismo, y ahí, bueno, la volatilidad de mercado, hasta ahí es, bueno, el juego de la democracia, ¿no? Como tensiones, intereses, grupos de poder que van presentándose en elecciones, presentándose en distintos temas de la agenda de medios, eso quería decir, de cómo se va instalando el tema. Lo que sí sorprende es cómo se mete este tema del narcotráfico y lo que sucedió ayer. No sé si se pudieron escuchar o ver la entrevista que le hicieron en A24, creo, si me equivoco, pido disculpas, a José Luis Espert, y que le preguntaron 10 veces, no estoy redondeando un número, le preguntaron literalmente 10 veces si había recibido o no estos $200.000 de Fred Machado, como está asentado en la causa judicial en Estados Unidos, y el candidato José Luis Espert, el candidato de Libertad Avanza, en ninguna de esas 10 veces, de esas 10 respuestas, justamente respondió rotundamente no. Con lo cual, bueno, hoy es el tema del día, a pesar de que algunos otros temas se están también metiendo en la agenda, pero claramente en materia política, campaña electoral, y lo que va a dejar es que si al gobierno ya le costaba hacer campaña porque las recorridas que estaba haciendo Milei fue el presidente de Ushuaia, se le complicó, tuvo que suspender algunos actos, no se sabe si va a estar el acto con Espert el sábado en provincia de Buenos Aires. Bueno, hay toda una serie de agenda que está por confirmarse, que se había difundido, que estaba por confirmarse, de la dificultad que tiene Libertad Avanza en hacer campaña en este contexto económico. Yo insisto, se suma el tema del narcotráfico como si a Argentina no estuviese pasando nada, y bueno, evidentemente sí, hay espacio para que pasen cosas incluso hasta más serias, como es el tema del narcotráfico. Apenas un esbozo de lo que está pasando en materia política, y mencionarles por arriba, aunque ahora dentro de un ratito vamos a tener una entrevista sobre economía, pero ya nos vamos a la parte económica, y obviamente se están moviendo todos los tipos de cambio oficial, tanto los financieros y demás, y todavía no mencioné cómo le cerraron la canilla a las billeteras virtuales en la venta de dólar oficial que estaban haciendo, y que ayer al mediodía las billeteras digitales, tuvieron que cerrar la canilla por orden del gobierno, no oficial. Después se fue aclarando, distintos funcionarios fueron aclarando lo que estaba pasando ahí, pero se estaban yendo una cantidad de dólares importantes. Ahora, ¿qué pasa? Parece que no estaba habilitado que las billeteras digitales lo hagan, pero lo vienen haciendo hace muchos meses. Otra cosa que también se le escapa al gobierno en materia cambiaria, se le escapa o dejó escapar, veremos ahí qué es lo que se puede saber, pero hay que ver qué intencionalidad tenía o no el gobierno de que esto suceda. Es raro que a un gobierno especialista en el tema financiero se le escape esto. Lo cierto es que el dólar oficial subió hasta los 1.450 en el Banco Nación, 50 pesos subió. El mayorista, donde está apuntando y donde mira la economía, subió 43 pesos y se instaló en los 1.423 pesos. Eso es el monto que va a abrir en esta jornada jueves del día de hoy. El MEP y los financieros se fueron, a 1.523, el contado con liqui 1.573. El Blue quedó por abajo de los financieros en 1.475, y ahí está la pregunta de si aumentan estas regulaciones al sistema financiero, por llamarlo de algún modo, que no es cepo, pero sí es cepo o cepito. Bueno, vamos a ver qué es lo que se trata, pero veremos cómo se va moviendo y cuál es la dinámica que va adquiriendo el dólar blue en todo lo que está pasando con el sector financiero. Dentro de un rato les voy a comentar, porque arranca un mes y, vienen nuevos aumentos. Colegios privados, de transporte, tarifas, eso dentro de un ratito. Llegamos acá, 17 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto apenas es el comienzo del Mirador, acá en Radio LED, casi 20 grados
la temperatura, un día soleado en este jueves 2 de octubre. No se vayan porque esto recién comienza. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. ¿Reconoce mi voz? Soy yo, la Chiqui, la de los almuerzos, la de miles de frases que seguro conocen. Yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa en la Shell. La Chiqui, la Shell, la de todos. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Muy bien, 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estás en El Mirador acá en Radio LED de este jueves 2 de octubre. Ya estamos en octubre. Falta último trimestre del año. El desenlace de este 2025 extremadamente agitado. Pero vamos a intentar ver qué es lo que está pasando nada más y nada menos con, la economía, pero ahí sacamos una flecha y vemos qué es lo que qué está pasando, mejor dicho, en el sector financiero y también con la economía real. Esa es un poco la propuesta y la entrevista que tenemos ahora, por eso estamos en comunicación con la economista Florencia Fiorentín. ¿Cómo estás, Florencia? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador, en esta actualidad donde prácticamente está tranquila, no pasa nada. Siento un poco irónico. Uno empieza a resaltar quizá con ese fibrón amarillo cuando uno estudiaba y decía, che, esto es importante, che, esto es importante, che, esto es importante. Y en materia económica, si tengo que hacer eso, empiezo a subrayar y me queda toda la hoja blanca, me queda toda pintada de amarillo. Pero queremos hablar con vos para ver, que nos ayudes a que no nos pase eso y ver qué es lo que está pasando con el dólar. Me parece que quería entrar por ahí, sobre todo con lo que pasó ayer, si no me equivoco, y las billeteras digitales. ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, a ver, nota de color, paréntesis, para contarte, chusmearte, que yo doy clase de macroeconomía y en cada clase hacemos el ejercicio de estudiar la última semana de la coyuntura argentina, y a veces terminamos seleccionando un tema porque no llegamos, son media hora, ponele, bien, porque okay. Es así, siempre hay muchísimo de qué hablar. A ver, sobre el tipo de cambio, bueno, evidentemente el tipo de cambio oficial viene subiendo más o menos desde julio. Si hacemos un repaso, en abril se hizo una eliminación parcial del cepo que permitía, de las restricciones cambiarias, ¿no? Que permitía sobre todo a los ahorristas acceder directamente al dólar oficial. Y ese cambio vino junto con una política cambiaria que es la de las bandas cambiarias. Y entre finales de julio, que fue el desarme de las LEFI y que implicó un aumento de la oferta monetaria en pesos, que se combinó con restricciones, o sea, con política monetaria contractiva, que hubo aumento de los encajes en los bancos y aumento de la tasa de interés, todo eso había generado una suerte de malestar en el sistema financiero y bancario, porque generó mucha incertidumbre, ¿no? De golpe que suban los encajes a 50%, que son máximos históricos, generó ese malestar en los bancos, que de golpe tenían que empezar a operar diferente, y un descreimiento también de la política macroeconómica, y digo macroeconómica porque incluyo lo monetario y lo cambiario, y ese descreimiento por las bandas cambiarias. Siendo que es un año electoral y uno ya se empezaba a pensar qué va a pasar después de octubre, ¿no? Que si van a seguir las bandas, si va a haber devaluación, bla, bla, bla.
Y después tenemos, bueno, el resultado electoral sobre el que de la provincia de Buenos Aires, sobre el que se había puesto mucho énfasis, pero previa a las elecciones ya había empezado a incrementarse el tipo de cambio. Y uno de los grandes motivos es que las bandas cambiarias, el techo de las bandas, el piso y el techo de las bandas es un nivel de mucha apreciación. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está buscando, desde que inició el gobierno, o sea, a excepción de la primera devaluación, está buscando tener un tipo de cambio muy barato. ¿Por qué? Para bajar la inflación. Es una de sus grandes herramientas para bajar la inflación. Lo que pasa es que no es sostenible. No es sostenible porque no se generan los dólares necesarios para tener el tipo de cambio a ese nivel de apreciación. Y entonces eso genera un montón de efectos a nivel, que después si quieres lo hablamos, a nivel productivo, pero en lo que es el mercado cambiario y el mercado financiero genera muchas presiones porque se desconfía que ese tipo de cambio se mantenga al nivel que está porque es muy barato. Y las señales del gobierno van en esa línea, porque lo último que hizo en la semana, ya no me acuerdo si fue la semana pasada, ¿no? O la anterior, que fue la quita de las retenciones Sí. Temporales, la semana pasada, ¿no? Y este auxilio de Estados Unidos. Entonces el gobierno básicamente dijo, la verdad que sí, no puedo generar los dólares que necesito, por eso voy a adelantar exportaciones. No es generar un paquete nuevo de exportaciones, es exportaciones que sigan a ser de acá a 6 meses más o menos, que se adelanten hoy a el precio de hoy, y ahí hay una explicación de por qué las exportaciones no se estaban dando hoy. Era porque el precio no era el más competitivo, el precio de las expo y el precio del dólar. Entonces, eso implicó un adelanto de exportaciones a un menor precio, o sea, con menor ingreso de divisas, menor ingreso fiscal por la quita de las retenciones, y encima toda esta sensación de que el modelo no permite generar los dólares. Y además, bueno, el auxilio de Estados Unidos, que todavía obviamente que eso lleva tiempo, pero también da esa idea, ¿no? Todo el tiempo, cada vez que el gobierno necesita dólares, tiene que recurrir o a blanqueo, o al FMI, o adelanto de exportaciones, o bueno, directamente al Tesoro de Estados Unidos. Y básicamente es un mercado que no cree que el tipo de cambio se va a mantener este nivel. De hecho, bajó la semana pasada. Creo que el mínimo fue 1.350 por ahí, y ahora ya está en 1.450 de nuevo. Totalmente. Florencia, con lo que estabas contando recién, ayer se repitió mucho, que quedaban 16 ruedas todavía, es decir, 16 días hábiles hasta las elecciones, bueno, ahora sería 15, y con esta dinámica del gobierno intentando que no se le dispare el dólar, pero con la complicación que tiene con las reservas. Creo que ayer incluso hasta vendió más de 400 millones de dólares. No es oficial, pero es un número que está circulando de lo que habría pasado. ¿Qué dinámica o qué escenario más factible ves que lo que suceda en este corto periodo de ventana, porque está marcado por la política, pero también por la economía? ¿Qué puede suceder en este sentido con el tema de las reservas? ¿Qué dinámica puede adquirir el sistema cambiario en estos días hasta el 26 de octubre? Y lo más probable es que siga esta tendencia y que a medida que te acerques a la fecha de las elecciones, al 26 de octubre, o sea, bueno, la rueda anterior, que sería el 24, si no estoy sacando mal las cuentas, sí, es que haya una presión cada vez mayor sobre el tipo de cambio y sobre caída de los activos financieros, ¿no? Bonos en dólares, acciones, porque hay toda una serie de incertidumbres respecto a las elecciones de octubre nacionales. Y ahí todos se quieren cuidar, digamos, ¿no? Y una manera de cuidarse en Argentina es dolarizarse, es vender los activos que tenés, pasar eso a dólares, y va a haber presión sobre el tipo de cambio, eso es seguro, porque además el gobierno no lo está pudiendo manejar. Eso, o sea, desde como decimos, estamos en octubre ya, hace 3-4 meses, más 3 meses, que está este conflicto de pequeñas corridas contra el dólar, que a veces son corridas un poquito más grandes. Esta semana subió 6% más o menos. Y también esto de hacerlo bajar, ¿no? Como que pasó la semana pasada, y que te vuelva a subir, claro. Hay todo un conflicto con precios también, y con, de nuevo,
eso te hace acordar un poco a la hiperinflación, ¿no? Uno no sabe los precios ahora. Y uno, lo estoy hablando quizás como consumidora, pero en los supermercados, por ejemplo, todo esto generó un traslado de precios que viene por el lado del aumento del dólar y de la quita de retenciones. Entonces, es muy difícil saber cuando te llega una lista de precios si es un precio justo, a la vez que estamos hablando de supermercados que denunciaron incrementos de más o menos 7%, con inflaciones mensuales de 1,9%, con supermercados que están en mínimos históricos de ventas. Entonces, esto además está generando todo un conflicto a nivel político y en lo productivo que no es sostenible para nada. Ahora te pregunto por el reverso de todo esto, que es la economía real, la actividad económica, los distintos sectores, ¿qué estás viendo ahí? Pero una pregunta más sobre este tema es si con esta dinámica, por lo menos con las herramientas y con las reservas que tiene hasta ahora, no sé qué va a pasar con la reunión que anunció por lo menos el gobierno argentino, que va a tener Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, unos 10 días, 12 días antes de las elecciones. Independientemente de lo que pase ahí, está la pregunta de si con lo que tiene el gobierno llega o no llega en esta dinámica cambiaria. Sí, llega. O sea, tendría que tener una corrida muy, muy abrupta para no llegar, pero en principio debería llegar a octubre. ¿No? Pero sí está en toda una situación, hay un desequilibrio macroeconómico muy importante. Y está claro que los mecanismos que está usando el gobierno, las herramientas de política que viene usando, no son las correctas o no le están dando los resultados que el gobierno busca. También hay un error en los resultados que busca, me parece a mí también, que tiene que ver con buscar el dólar barato, ¿no? Desde nuestro punto de vista, es una ambición que no tiene mucho sentido. El tipo de cambio, tendría que ser más alto a un nivel más competitivo. Porque este tipo de cambio, además con un poco de apertura comercial, lo que genera es turismo emisivo, o sea, argentinas que vacacionan en el exterior, un aumento muy importante en las importaciones y sobre todo de bienes de consumo, ¿no? O sea, de bienes finales que consumen las familias, y eso le quita demanda a todo lo que es el mercado nacional, tanto en términos de servicios como en términos de bienes, ¿no? Entonces, sí. No, perdón, te quería preguntar por el reverso, que vos antes me lo mencionaste, ¿no? Como que está toda la otra parte del panorama económico, que es lo que está pasando con la macro, que está pasando con distintos actores de la economía y sectores de la economía. Hace, ya ni me acuerdo, ayer o antes de ayer, el gobierno, Milei, dijo que una fuerte, le preguntaron y dijo fuerte recesión o algo por el estilo, creo que es la primera vez que menciona algo sobre esta dimensión de la economía. Te quería preguntar, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es el reverso de todo este plan económico que tiene como principal objetivo planchar el dólar para que no se le dispare la inflación y así llegar a las elecciones? ¿Cuál es el reverso de eso? Es que sí, o sea, la verdad que la situación de estancamiento es innegable. La economía argentina viene amesetándose y ya cayendo desde marzo, más o menos, y hasta donde llegan los datos, que son julio-agosto, depende del indicador. Bueno, ahora estos días se van a ir actualizando. Y lo que tuvimos fue el año pasado, finales del año pasado, una suerte de rebote después de la caída de los primeros meses, que fue más o menos hasta, un poquito menos, más o menos a partir de julio-agosto empezó a remontar, pero eso llegó hasta marzo de este año, que fíjate que coincide bastante con toda esta crisis cambiaria y también con la caída de la inflación, pero con el incremento del ajuste fiscal, monetario y toda la crisis cambiaria. Y a partir de marzo, ese crecimiento que se había visto, que fue más o menos hasta diciembre del año pasado, en enero, febrero más o menos se sostuvo, y en marzo empieza a estancarse y caer. Ahora estamos en niveles, o sea, empezamos a estar en niveles más o menos por debajo de los máximos del año pasado, o sea, de la mejor situación del gobierno de Milei, digamos, y ahora ya estamos por debajo. Y los últimos meses que comparaban, no sé, mayo, junio, con meses del año pasado, que eran los del
los del fuerte impacto de shock de los principios de meses del gobierno de las primeras políticas del gobierno de Milei, ya empezaban a dar algunos indicadores menos que el año pasado, o sea, menos que el momento de crisis de Milei, en el que todos sabíamos, o sea, Milei reconocía que era crisis y que en el segundo semestre íbamos a crecer. Entonces, uno a veces mira y quizás no entiende mucho sobre cuando mira la evolución de los bonos, de las acciones, del dólar, porque a veces uno piensa, lo piensa más en términos de precios, ¿no? Uno lo que siempre piensa es, subió el dólar, me va a subir el ticket del supermercado, pero todo esto tiene un traslado a nivel productivo. Y quizás una dimensión que por ahí no se prestó tanta atención, porque como decíamos también, la macro funciona con microsegundos, es lo que pasó en julio con las LEFIs y el incremento de la tasa de interés. Ese fue un aumento. O sea, cuando sube la tasa de interés, se encarece el crédito de las familias y de las empresas. Entonces, para las empresas tiene un impacto directo en el nivel de actividad. Las empresas empiezan a producir menos y le aumentan los costos, porque les aumenta el crédito, y no es que es un crédito para invertir, es un crédito para los costos diarios, porque las empresas funcionan con cuenta corriente. Entonces, todo eso también tiene su traslado a precios, pero también su menor nivel de actividad en las empresas. Y después lo vemos en todos los indicadores. Más o menos en marzo parecía muy evidente que con el envión estadístico del año pasado íbamos a crecer a 5,5% este año, y ahora parece que llegamos a 3 con el envión, y todavía quedan octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Con el envión del año pasado. Hay indicadores que ya, o sea, las empresas que están cerrando, o sea, son indicadores oficiales, ¿no? Sí. Bueno, está el caso de Asindar, que cada tanto suspende a su personal, sobre todo en la planta de Villa Constitución, que es una de las principales que tiene, y esta semana se conoció que lo hizo otra vez más, suspendió al 90% de su personal. Uno se entera como de los casos más emblemáticos. Por ejemplo, yo vivo en Pilar y sigo las noticias, y en el parque industrial están cerrando un montón de empresas. De hecho, me pasa que ayer hubo una movilización, nos cortaron la autopista porque habían cerrado una empresa. Pero uno, cuando ve las estadísticas a nivel agregado, ve esos números. Claro. Cierran empresas, cae el empleo formal, el empleo registrado, digamos, y también el empleo los últimos indicadores del INDEC muestran que hubo un aumento en la tasa de desempleo. Y otro factor que tenemos es lo innegable de la caída del salario real. El salario real, o sea, el poder adquisitivo de los sueldos está en mínimos históricos. Y si agregamos estos menores puestos de trabajo, la masa salarial, o sea, la suma de todos los sueldos, también es menor, porque cada sueldo tiene menos poder adquisitivo y hay menos personas con sueldo, porque hay menos puestos. Entonces, por eso, el modelo no es sostenible. No es sostenible ni en términos de sus propios objetivos. Que uno de sus grandes objetivos es el tipo de cambio barato para bajar la inflación. Hay que reverlo. Florencia, llegamos hasta acá. Me quedo con esa última frase. Nos estamos quedando sin tiempo, así que muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador y aportar tu mirada de lo que está pasando en la economía del país. Gracias por la invitación. Abrazo grande. Bueno, pasaba entonces la economista Florencia Fiorentín. Ahí van los machos para consumar una hermosa dotación vital. Súper lógico, súper lógico, súper lógico. El club de mantis muy nervioso está. Esas hembras no son dulces, no. Súper lógico, súper lógico, súper lógico.
súper rígido, súper rígido. Suenan Los Redondos acá en el Mirador. Hace rato que no sonaban Los Redondos en el Mirador. Súper lógico, 38 minutos. Pasaron de las 10 de la mañana. Estás en el Mirador acá en Radio LED, como todos los jueves, de 10 a 11, prestando la atención un poco qué es lo que pasa en materia económica, política, y como decimos siempre, cada tanto analizar algún sector en particular que obviamente acompaña la economía, ver qué es lo que está pasando, porque cada tanto aparecen algunas noticias, como por ejemplo, aumentaron las tarifas, y para entenderlo un poco mejor, un poco mejor, profundizar qué es lo que está pasando en el sector energético. Cada tanto vienen esas noticias récord de vaca muerta, súper récord histórico de vaca muerta. Bueno, pero en el medio está la economía real y cómo impacta ese sector energético en la Argentina, que tanto está prometiendo y que tanto está cambiando al mismo tiempo, por más que por momentos, sobre todo el aspecto más regulatorio de del sector de la energía, que es inmenso, tenés de todo, ¿no? Pero sobre todo el aspecto regulatorio que está cambiando, y bueno, con todo lo que está pasando en la Argentina, por ahí no es común detenernos, y la propuesta es un poco eso, analizar qué está pasando y cómo impacta sobre todo en el sector de energía, y cómo impacta estos vaivenes, esta volatilidad en materia económica. Para ayudar a pensar estos temas, estamos en comunicación con el consultor energético, justamente, Roberto Carnicer. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Creo que has dicho sí. Cosas interesantes en tu presentación. Primero, vaca muerta es una realidad que no tenemos que dejar pasar. Vaca muerta es una oportunidad para ser un gran exportador de productos hidrocarburíferos, y esa es la meta y el objetivo que Argentina debería haber realizado hace ya 6 años, 6 años, y que lamentablemente estuvimos frisados durante estos 6 años, perdiendo una oportunidad extraordinaria, contrariamente a lo que hizo el resto del mundo, como el caso de Estados Unidos, Australia. Para que sepas, Australia con Estados Unidos y Qatar son los 3 principales exportadores de GNL, que es nuestro proyecto en el mundo, ¿no? Bueno, Argentina tiene los mismos recursos que Australia, y nosotros los dejamos pasar sin pena ni gloria, y nos pasa en el sector energético, nos ha pasado en toda nuestra historia, lamentablemente. Ya que arrancaste por este lado, vamos a decir, por el lado de vaca muerta, que te lo pensaba preguntar, y después nos metemos por ahí en tarifas de evaluación, pero puntualmente vaca muerta, recién mencionabas GNL, estamos hablando de gas natural licuado, es la idea. Exacto. O los proyectos para exportar gas a través de barcos y no por gasoductos, que es clave para exportar todos los volúmenes que podría producir la Argentina. ¿Dónde está parada? Porque al mismo tiempo que sí hubo un retraso comparativo respecto de cómo se desarrolló el petróleo y el gas no convencional en Estados Unidos, exacto, cuánto está exportando Australia y cómo está aprovechando esa oportunidad. Podemos mencionar Medio Oriente, Qatar y el gas, y bueno, así exacto, un montón, pero vaca muerta a los ponchazos, como acostumbramos acá en Argentina, y no estoy romantizándolo, sino estoy como describiéndolo, va aumentando y va dando algún indicador de aumento de la producción. Ahora, sobre todo en petróleo, hay proyectos muy importantes, tanto en petróleo como en gas. ¿Qué foto estás viendo vos de esta vaca muerta? Eso no va a cambiar. Evidentemente, ¿por qué el petróleo? Porque el petróleo es mucho más fácil. No necesito tener una planta de licuefacción. Recordemos que el GNL es el gas que estamos acostumbrados a tener, pero enfriado a menos 180 grados, lo cual permite reducir su volumen en 600 veces y meterlo en un barco y exportarlo a cualquier parte del mundo. Cosa que antes, hace 20 años atrás, aunque la licuefacción existía, el trading comercial, el comercio internacional de gas era más que nada por gasoductos. Ese paradigma cambió, y ahora el 50% del trading internacional se maneja en GNL. Conclusión, es nuestra oportunidad para tener un mercado que no solo se limita a la región, porque vaca muerta es mucho más grande que para la región,
y podemos abastecer a cualquier parte del mundo. O sea que eso es una realidad y eso no va a cambiar. Pero como dijiste vos, el crudo, ¿por qué está creciendo mucho el crudo ahora? Porque el crudo lo tengo que solamente hacer un pequeño tratamiento y meterlo en un barco y exportarlo. Mi inversión se reduce exclusivamente a oleoductos que muevan el crudo hacia los puertos. Y de allí sale en barco hacia cualquier parte del mundo. Ahora, ¿estás viendo alguna amenaza que pueda tener Vaca Muerta? Amenaza puede ser externa, amenaza en términos de que perjudique o haga más lento el desarrollo. No sé, el precio internacional del barril de petróleo está en niveles bajos y las proyecciones, los estudios indican que va a seguir bajando un poco. La economía, la macroeconomía y el sistema cambiario argentino por ahí no está ayudando a Vaca Muerta. ¿Qué amenazas ves? Bueno, vamos a empezar por lo importante. Sin una macroeconomía estable, todas las cosas no funcionan. Y eso se ha demostrado en los últimos 20 años. Si yo no tengo una moneda confiable y genero confianza en los inversores para que vengan a Argentina, nos hemos portado muy mal, muy mal. Entonces tenemos que sacar una ley, como fue la ley de bases, para decir que no se hace lo que en el resto del mundo no se hace. Y tenemos que escribirlo en blanco y negro 20 veces para hacer confiar a que los inversores vengan. O sea, primer caso, macroeconomía. Sin macroeconomía estable es imposible. Sin una moneda estable es imposible. Con una inflación de 40%, 50%, no se crece. Entonces, eso es primera base. El mercado externo no depende de nosotros. La Argentina tiene una capacidad gracias a la curva de aprendizaje que desarrolló, que el break-even de producción de gas y de crudo no le va a tener miedo a diversas bajas en el precio internacional del crudo. Perdón, Roberto, no. Break-even es el valor mínimo al cual un productor dice al cual no tengo ganancia, pero puedo vender, ¿no es cierto? El break-even es cuando es el precio menor al cual yo podría vender con muy poca ganancia, ¿no es cierto? Casi sin ganancia. El límite donde empieza a tener rentabilidad el productor. El límite donde empieza rentabilidad. La Argentina ha logrado con el shale, y así lo hizo también Estados Unidos, y vamos nosotros más en ese camino que en el resto del mundo, que tiene otros recursos diferentes, pero el argentino va en ese camino. El 70% de toda la producción argentina de gas y de crudo es no convencional. Eso es una realidad. Eso significa que para el productor los números les están dando. Como te digo, como la volatilidad del mundo depende a lo largo de dónde me pare. Yo no puedo ver la volatilidad del mundo en un instante. Tengo que hacerme una película de 10 o 15 años. Y por lo tanto no me puedo asustar porque el crudo caiga. El crudo ha caído muchas veces y ha subido espeluznantemente otras veces. Entonces no es la coyuntura la que define un proyecto, sino la historia y el comportamiento hacia dónde va la tendencia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, Roberto, ¿qué escenario imaginas para el desarrollo de Vaca Muerta el año que viene, teniendo en cuenta la economía argentina, el factor externo, que en modo película? ¿Pero qué ves para 2026? 2026 nos estamos acercando primero vamos a seguir produciendo crudo, no cabe duda. Vamos a seguir exportando crudo, eso no cabe duda. Lo estás viendo en YPF, lo estás viendo en Vista y lo estás viendo en un montón de productores. La producción de crudo va a seguir aumentando, no va a bajar la producción de crudo. Porque de vuelta, insisto, no es un instante. Si yo aumento es para continuar y aumentar mi producción y para mantenerme siempre alta. Que en un momento dado el precio del crudo internacional baje, bueno, bajará, y en otro momento subirá. Pero eso significa que Argentina no puede perder el ritmo por una situación de sentimiento de que baje el crudo. Pasa a un problema nuevamente de una guerra o de un conflicto, automáticamente todas las condiciones cambian. Eso es. O sea, Argentina va a seguir exportando crudo y va a aumentar su producción de crudo para el año próximo, no cabe duda. Pero ves un 2026 donde los proyectos avanzan y las inversiones son superiores, por ejemplo, a las de este año, o porque hay alguna duda, sobre todo en el último trimestre, si la aceleración que está teniendo Vaca Muerta este año se confirma en el último trimestre. Ahí hay un foco que está viendo el sector que no está de todo convencido que suceda.
hay dos cosas diferentes. Una cosa es ver la producción de gas, que siempre va a bajar en el periodo estival porque no hay demanda. Si vos no tenés demanda porque los consumidores residenciales dejaron de consumir calefacción, que es muy importante ese impacto en el verano, evidentemente no va a haber, no va a tener una pendiente de crecimiento, lo cual no quiere decir que en julio del año que viene tengas más producción de gas que hoy. O sea, no hay que ver, o sea, ahora en los cuatrimestres o los trimestres depende, por un lado, de la demanda. Si yo no tengo demanda interna de gas, obvio que va a caer la producción de gas. Eso no me tiene que asustar ni mover. Pero más allá de la estacionalidad, Argentina tiene mucha estacionalidad porque consume mucho en invierno y en verano cae mucho. Pero más allá de esa estacionalidad, que sabés que te va a pasar. Sí, pero si no tenés demanda, ¿dónde vas a meter el gas? Si todavía no tenemos una planta de GNL. O sea, hasta que no esté la planta de GNL, es probable que la demanda te va a tirar la producción. Entonces no hay que asustarse de que baje la producción en los periodos estivales. Entonces ves, estás viendo un año que por ahí las operadoras confirmen la inversión, aumenten la inversión. Sí, yo no creo que vaya a bajar la inversión. Hay otros problemas coyunturales que tienen más que ver con el tema tarifario, como vos acabas de decir, pero yo no creo que baje la producción de gas y de crudo a nivel, digamos, de vuelta. No podés hablar de un periodo de 3 meses. Si querés hablar, es un promedio anual. La producción de promedio anual de Argentina y de gas y petróleo va a ir creciendo. Eso no cabe duda. Más la de crudo, porque hay mercado, porque lo exporto. En gas estoy condicionado a tener la infraestructura requerida para poder exportar GNL, que Roberto, viene para el 2027. Perdón que te interrumpí recién. No, por favor. Mencionaste recién tarifas y era la otra parte que te quería... el otro bloque de preguntas que te quería hacer. A ver, de tarifas estamos hablando de electricidad, de gas, usuarios residenciales, comerciales, industriales. Vamos a ese mundo del sector y si quiere que tiene una parte importante regulada. Ayer arrancó octubre, se conoció, voy por el dato periodístico más último, ¿no? Aumentó 1,9%. Sí, casi 2% en promedio en todo el país, en EDESUR fue un poquito más. En el medio estamos con un salto o movimiento o alta volatilidad en el sector cambiario que tiene un impacto en las tarifas. Hablando de eso, te quiero aclarar una cosa. Vamos a hablar primero de gas y por ende después de electricidad. ¿Por qué? Porque el gas es un insumo para generar electricidad a través de una central térmica. O sea, lo que consume una central térmica, especialmente en Argentina, para generar electricidad es gas natural. ¿Cómo está conformado el precio final de gas? Que llega ya sea a una central térmica o que le llega a un residencial. Por tres costos o precios. El precio del gas en lo que se llama el punto en lo que se llamaba antes boca de pozo. El precio de gas en Neuquén, ponele. Ese es un precio que está dolarizado por el plan gas.ar. Ese precio es en dólares. El segundo es la tarifa. La tarifa de transporte y de distribución. La tarifa es el transporte y la distribución son concesiones. Y las tarifas las pone el Estado. ¿Okay? ¿A través de quién? A través de lo que se llama una revisión tarifaria. La última revisión tarifaria se hizo en el mes de febrero de este año y que dio que obviamente estábamos recontratrasados en tarifa y que ese aumento tarifario se iba a repercutir mensualmente dividiendo a donde tenemos que llegar en 32 meses. Por eso todos los meses va a haber aumento tarifario de transporte y distribución porque está así establecido. Más inflación, lo cual es lógico. Un país con proceso inflacionario necesita actualizar las tarifas en función de la inflación. Entonces, la tarifa 1 se llama recomposición tarifaria, que está dividido en 32 meses, y la segunda es todos los meses, además de el acomodamiento tarifario, tenés el concepto de inflación. Y finalmente tenés el otro problema, que es el precio de gas, que es en dólares.
Ese precio de vuelta, estamos hablando para industrias y para centrales térmicas y residenciales. La industria va por otro camino, libertad entre partes, Sí, no hay intervención. pero focalicemos para el precio del gas. ahí en el Por gas eso. para El generar gas sobre todo. para generar electricidad y para las centrales térmicas, para Doña Rosa, ¿no? Sí, Entonces, usuarios. el usuario de industria, el usuario residencial. Claro. El usuario residencial está, digamos, no le están transfiriendo al usuario residencial el precio de gas real en dólares. No se está transfiriendo. Eso es parte del subsidio que todavía cae en cabeza de los residenciales. O sea que el residencial en precio de gas está subsidiado y en tarifas está relativamente subsidiado porque el acomodamiento tarifario se está repartiendo en 32 meses, ¿no es cierto? Al objetivo al cual tendrías que llegar en moneda constante. Y además tenés inflación. Entonces tenés 3 etapas. ¿Qué pasa si tenemos una devaluación? Que es increíble, pero que parte de los políticos quieran que un país devalúe. Y ya nos pasó en el 2018. En marzo del 2018 las tarifas se definieron en pesos y en abril del 2018 se devaluó la moneda un 50% porque el mercado llevó, ¿no es cierto?, llevó la falta de confianza a tener una devaluación del 50%. ¿Qué pasó? Grave problema. ¿Quién paga el precio de gas? Finalmente lo tuvo que pagar el Estado. Con más subsidios, porque ahí un gobierno, el gobierno que esté, además tenía, el gobierno que esté de pero, turno, Roberto, ahí es, ¿qué hago? ¿Más subsidios o aumento la tarifa? Que es una de las... Y si aumentás tarifa, aumentás inflación. Por eso, ahí te quería preguntar, ahí la última, porque nos estamos quedando sin tiempo, Roberto. Dale, mirá, no hay problema. ahí, si vamos a un escenario de devaluación después de las elecciones del 26 de octubre, esto Esperemos que estás, que no, esto no que creo está, que vaya a ser. pero bueno, el mercado por ahí Porque está con esa expectativa. Vamos sí, a ese bueno, escenario hipotético. El mercado, pues, los relatos vienen de todas las partes, ¿viste? También Mendiguren en el año 2001 empujó la devaluación y hizo generar una gran crisis en la Argentina. Bueno, hoy los inversores se convenía. están cubriendo en dólares. Hoy los inversores se están cubriendo en dólares. No se están cubriendo en pesos. Y obvio, ¿qué inversión se va Por a eso, decir una si moneda vamos que a no un escenario de evaluación, eso va a impactar en el precio del gas. Y ahí el En el gobierno precio va a del tener gas. que elegir si aumenta la tarifa, por ende impacta la inflación, o aumenta los subsidios y va a tener que destinar más fondos estatales a los subsidios. Por lo tanto, aumenta la inflación. Está en una encerrona. Está en una encerrona, por eso es el comportamiento de dos cosas. Primero, de la mezquindad de los políticos, ¿no es cierto? Que tiene que ser lógicos, interpretar el estado que está el país, como si el país viniera de una condición, ojo, que yo no soy oficialista ni nada que ver, pero realmente los políticos son tan mezquinos que ocasionaron la caída de la Rúa, que ocasionaron, o sea, lo único que les importa es mantener la manija. Hicieron la misma devaluación en agosto del 2019, cuando se produjo después del tema de las PASO. O sea, las sensaciones en los mercados afectan notablemente el comportamiento de los mercados. Y bueno, y lamentablemente, el agosto del 2019, el mercado dijo, bueno, va a volver a hacerse lo mismo que se hizo en la década anterior, con lo cual viene devaluaciones, corridas cambiarias, a las cuales la Argentina está acostumbrada. Si los políticos que manejan el país no son conscientes y no son mezquinos en sus intereses personales, evidentemente la Argentina no va a crecer nunca. Porque el objetivo parece que del político es poner palos en la rueda en cuanto a cómo dé lugar, independientemente de los errores que puede cometer el oficialismo, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Si yo miro hacia atrás, yo tengo ya 60 y pico de años. Yo te quería preguntar, el gobierno de Milei va a tener una situación situación concreta, que es que si devalúa, se le disparan los subsidios no va a a las devaluar, tarifas. no va a devaluar. Okay. O sea, van a manejar, van a tratar de manejar
esto de esta forma, porque saben la consecuencia, que no la van a poder... o hay inflación o hay subsidio, y si hay subsidio hay inflación. Exactamente, o sea, demoraría un poquito más. Roberto, nos estamos quedando sin tiempo. Dale. Nos queda un minutito para cerrar el programa, así que te agradecemos mucho. No, al y contrario, bueno, hablaremos después del 26 de octubre a ver qué es lo que está pasando en Argentina. Ojalá que haya racionalidad. No es necesario llegar a las elecciones para tener racionalidad. Y por favor, seamos políticos, piensen en el país y no en sus intereses personales, que es fatal, eso es terrible en este bendito país. Un abrazo grande, Roberto. Igual para vos. Chau, chau. Pasaba entonces el consultor energético Roberto Carnicer, y claramente la energía es un tema tan sensible que impacta en tantas aristas, porque a vos te llega la factura, pero lo que está pasando en el pozo de Vaca Muerta, si hay devaluación en el medio, indefectiblemente va a llegar a cada gobierno de turno, no importa cuál, se va a tener que decidir, che, ¿qué hago? El gas está más caro por la devaluación. Tengo que aumentar los subsidios porque alguien tiene que pagar ese gas. O aumento la tarifa. Recordemos, los subsidios no van a las distribuidoras. Esto es famoso, las distribuidoras de sur y de norte, y puedo nombrar cualquiera del país. Los subsidios no van ahí, sino que van al precio o del gas o de la energía. Por eso es tan sensible al tipo de cambio, tan sensible a si hay o no una devaluación. Vamos a una tanda y ya después cerramos el Mirador del día de hoy. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Cada vez que recorro el país pienso en cómo cambió todo desde que empecé. Antes era Soledad, ahora soy la Sole. Antes sonaba en La Peña, ahora suena en todos lados. Antes paraba en Shell y ahora paro en la Shell. La Sole, la Shell, la de todos. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Muy bien, estamos cerrando el Mirador de este jueves 2 de octubre. Hernán Abella en los controles, Sol Montero, Jorge Figueroa en la producción de este Mirador, acá en Radio LED. Va a seguir el día soleado, la semana soleada. Recién el sábado a la noche, a la madrugada, llueve. Así que un domingo de lluvia. Bueno, cada uno sabrá qué hacer en ese instante. Por lo pronto, desde acá les mandamos una muy buena semana y como les decimos siempre y les recordamos que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Esto fue El Mirador, el lugar desde el cual podés ver en forma anticipada lo que sucederá en el mundo de los negocios, las finanzas y el agro. El Mirador, otra producción de Séptimo Cielo. Somos radio en vivo. Somos podcast.